gusto estar con todos ustedes. Yo soy egresado de aquí de la universidad y terminé en los 98, 2002, yo creo que fue 2004 fue la generación. Y bueno, pues para mí es un gusto regresar después de tanto tiempo y poder compartir esto. Vamos a hablar acerca del tratamiento anticoagulante de los pacientes en la actualidad y sobre todo algo que ha llegado, que es la forma de revertir a los anticoagulantes orales directos. Les voy a ir mostrando cuál es la evidencia y qué es lo que ha sucedido y cómo podemos tomar la mejor decisión a la hora de anticoagular y revertir a un paciente que tiene un evento trombótico y que estaba anticoagulado. Esto es muy importante porque tal vez desde la llegada de la warfarina de manera casual, cuando los animales que consumían trébol dulce empezaban a morir por sangrado en el norte de Estados Unidos y en Alberta, Canadá, y se aisló el Fumarol, y después de ahí en la WARF, de la Universidad de Wisconsin, terminan estableciendo el Dipumarol, y se termina estableciendo por eso el nombre de warfarina, porque es apartado de la Universidad de Wisconsin, pues terminó siendo el anticoagulante ideal durante muchos años para el manejo del fenómeno trombótico en diferentes escenarios. Y todos aprendimos a anticoagular con warfarina o acenocumarina, estos antagonistas de la vitamina K, los cuales tenían muchos limitantes, pero era lo único que teníamos. Desde la salida en los estudios Relay en el año 2009, con la llegada del dabigatran, se modificó el fenómeno del tratamiento anticoagulante de los pacientes con algún evento trombótico, y estos anticoagulantes orales directos se han posicionado en diferentes escenarios del fenómeno trombótico. Tienen un lugar, se los voy a ir mostrando, en la prevención de la cirugía ortopédica mayor, en pacientes que van a reemplazo total de rodilla y cadera, como tromboprofilaxis comparados con enoxaparina, en los pacientes que ya desarrollaron un evento de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar, ahí comparados contra warfarina o acenocumarina, en el paciente con síndrome coronario agudo, que fallaron en la fase aguda y han tenido un lugar en la prevención secundaria, y el paciente con fibrilación auricular, que es el nicho grande donde los cardiólogos los hemos trabajado y nos ha permitido participar en los estudios que los han posicionado. Primero, hablar de manera general cuáles son las indicaciones de ellos para terminar con la reversión. Vean ustedes que una de las principales indicaciones de anticoagular a los pacientes es la presencia de fibrilación auricular. La fibrilación auricular aumenta de manera muy significativa el riesgo de evento vascular cerebral. Un paciente con fibrilación auricular tiene 5 veces más riesgo de desarrollar un evento vascular cerebral que aquellos pacientes que se encuentran en ritmo sinusal, y por eso la fibrilación auricular explica hasta el 25% de los eventos vasculares cerebrales de tipo isquémico. Y un paciente que tiene fibrilación auricular va a tener un grado de discapacidad y de mortalidad mucho mayor cuando tiene un evento vascular cerebral asociado a esta respecto a la población que se encuentra en ritmo sinusal y es un evento vascular cerebral, y la mortalidad de estos pacientes llega a ser muy alta, casi del 40% a un año. Y sería una causa de evento vascular cerebral prevenible si el paciente con fibrilación auricular es anticoagulado. Un problema serio de los pacientes que anticoagulamos y en el contexto de fibrilación auricular es la edad del paciente. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular aumenta con la edad de los pacientes, y los pacientes que más miedo de anticoagular o que más complicaciones pueden tener por comorbilidades o caídas y estando anticoagulados son los pacientes octogenarios. Y ven que la fibrilación auricular se presenta casi en el 20% de los pacientes octogenarios. Entonces es al que nos da de repente miedo a anticoagular, pero si lo anticoagulamos se convierte en un paciente frágil y con riesgo de sangrado si es que presentara algún evento. ¿Qué pacientes tenemos que anticoagular? Los pacientes que tienen riesgo. Un paciente que tiene algún factor de riesgo por las escalas de Chat-VAS, al menos un factor, y en el caso de mujeres 2 factores, son pacientes que deben ser anticoagulados. La realidad es que el 99% de los pacientes con fibrilación auricular tienen al menos un factor de riesgo. Si yo tuviera un paciente que no tiene ningún factor de riesgo por escala de Chat-VAS para ser anticoagulado, la posibilidad de que este paciente haga un evento vascular cerebral no supera el 0.8%, y comparado con el riesgo de sangrado, que es muy similar al sangrado mayor en el paciente anticoagulado, pues riesgo-beneficio no tiene ningún sentido, y por eso estos pacientes no se justifica ser anticoagulados. Cuando el paciente tiene al menos un factor de riesgo, el riesgo de evento vascular cerebral se triplica, y es por eso que se justifica ya la anticoagulación de estos pacientes. Y tradicionalmente hemos utilizado los antagonistas de la vitamina K para tratar de tener bien anticoagulado un paciente. Las guías recomiendan
que los pacientes deberían estar en tiempo en rango terapéutico arriba del 70%. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, hay una fórmula más compleja que es la de Rosendahl, pero en términos generales, de 10 INR, al menos 7 debería estar entre 2 y 3. Si eso yo no lo logro en el paciente no debe ser candidato a antagonistas de la vitamina K. Incluso las guías posicionan en la actualidad a los anticoagulantes orales directos por mayor eficacia, seguridad y calidad de vida en el paciente anticoagulado. Bajo ese contexto se desarrollaron estos anticoagulantes orales directos. Antes les llamábamos nuevos anticoagulantes, de nuevo ya no tienen nada, ya es modelo 2009, de hecho ya ni circulan. Pero son 4 anticoagulantes, los inhibidores del 10A, que es rivaroxaban, apixaban y edoxaban, y el inhibidor directo de la trombina, el 2A, que es el dabigatran. Profármaco es el edoxaban y el dabigatran, se administran todos por vía oral, se administran en dosis orales fijas. Para tratamiento es cada 12 horas el caso del apixaban y el dabigatran, el rivaroxaban y el edoxaban se administran cada 24 horas. El único que no ha llegado a México aún es el edoxaban, en Estados Unidos y en Europa ya se está comercializando y pronto seguro llegará a México, que es otra opción de manejo en estos pacientes. Es muy importante la biodisponibilidad, sobre todo en el caso del dabigatran y en el caso del apixaban, que tiene una biodisponibilidad del 6 y del 50%, porque el paciente debe tolerar la vía oral para tomarlos. Yo no puedo abrir la cápsula y administrarlo por una sonda nasogástrica, eso aumenta de manera muy significativa la disponibilidad del fármaco y el riesgo de sangrado. Su pico de acción es muy rápido, en las primeras 2 a 3 horas de que el paciente toma el anticoagulante ya tiene un efecto anticoagulante el paciente. Y algo muy importante es la vida media del fármaco, por lo que vamos a ver más adelante, que el que tiene la vida media más larga es el dabigatran, hasta 17 horas, pero se administra cada 12 horas. El rivaroxaban tiene una vida corta, igual que el edoxaban, hasta 12 horas, y se administran cada 12 horas, cada 24 horas a expensas de una dosis alta. Entonces la dosis alta inicial logra un efecto anti-10A muy alto, y entonces esto va bajando progresivamente en el transcurso del día, lo cual hace un efecto anticoagulante muy alto en las primeras horas de que el paciente tome el medicamento, y eso le permite mantener un efecto residual. Por eso es que su tasa de sangrado es más alta, tal vez. Eliminación renal es muy importante, porque estos fármacos se eliminan principalmente por vía renal, sobre todo en el caso del dabigatran y el rivaroxaban. Por eso es tal vez que en depuraciones por debajo de 30 no deberíamos utilizarlos. De repente las guías o las recomendaciones dicen que entre 15 y 30 de depuración los podemos utilizar. Pasa que hay población octogenaria muy frágil, ya muy lábil, que toman fármacos para la presión arterial, y ese viejito de repente se deshidrata, toma su medicamento para la presión arterial, baja ingesta, y de repente esa depuración de creatinina de 30 amanece en 15, no se dan cuenta, sigue con el anticoagulante, y el paciente tiene un efecto o un aumento en la concentración y mayor riesgo de sangrado. Por eso hay que tener mucha precaución y no usarlos por debajo de 30, tal vez con depuraciones entre 15 y 30, el que menos se elimina por vía renal es el apixaban, pero que tiene una eliminación sobre todo por vía biliar. Antídotos reversores, vean que cuando salieron no había nada de esto, esto ha cambiado y sus interacciones existen pero son escasas. ¿Cómo elegir el tratamiento anticoagulante? Pues depende de diferentes factores, del paciente, edad, función renal, comorbilidades. Hay pacientes que a pesar de que tienen una indicación clara de ser anticoagulados, termina siendo prohibitiva la anticoagulación, y aunque queramos anticoagularnos no los vamos a anticoagular, y ese es un punto muy importante. Nosotros vemos pacientes que viven a 6 horas del lugar más cercano donde se puede hacer un control de INR, y entonces eso incluso nos impide que los anticoagulemos, porque si ese paciente no tiene un control estrecho, en el caso de la warfarina, es más probable que llegue por un evento de sangrado por no tener un control adecuado del INR, a que el paciente llegue por un evento trombótico. La eficacia, la seguridad y la evidencia de los medicamentos. Este es lo que tiene el logo de la universidad: primero, no hacer daño. Hemos trabajado con warfarina y aspirina. El objetivo de los medicamentos es reducir el riesgo de eventos trombóticos sin incrementar el riesgo de sangrado en los pacientes. Y así deberíamos trabajar con ellos. Estos anticoagulantes se comportan diferente. De repente hay una discusión en la medicina de cuál es mejor o cuál utiliza. ¿Quién sale ganando? Yo les digo que el que sale ganando es el paciente. Si lo vemos desde el punto de vista que antes lo único que podíamos darles era warfarina o azenofumarina. Ahora yo tengo una opción mucho más grande de tratamiento, y dependerá de la eficacia y la seguridad de estos medicamentos y el perfil de riesgo que tenga el paciente, la mejor opción. Vean ustedes que sobre todo en fibrilación auricular, donde más se han estudiado,
Si yo valoro la eficacia del medicamento, que es reducir el riesgo de evento vascular cerebral isquémico, los que más impacto tienen es el uso de Dabigatran 150 miligramos, es el que más se aleja de la unidad, la línea roja. Todo lo que toque la unidad es que le va igual que warfarina. Vean que el que se aleja más es el Dabigatran 150 en este análisis de Caterina, que el Dabigatran 110 y el Rivaroxaban tocan prácticamente la unidad, y el que se aleja parcialmente también es el Apixaban, a expensas del embolismo sistémico, pero no del EDC isquémico. Si yo evalúo el perfil de seguridad, se comportan diferente, vean ustedes. La seguridad de los medicamentos, los que tienen mejor perfil de seguridad o menor tasa de sangrado, son, vean que Dabigatran 150 y Rivaroxaban 20 sangran muy similar que warfarina en sangrado mayor, y los que se alejan es el caso del Dabigatran 110 y el uso del Apixaban 5 miligramos. Vean cómo entonces el comportamiento de estos anticoagulantes es diferente. Entonces no todos son iguales, no todos se comportan igual, y por lo tanto no tengo que decir yo le doy a todos mis pacientes X anticoagulante. ¿Por qué? Porque el perfil del paciente es diferente. Vean ustedes, se administran cada 12 horas, cada 24 horas. En sangrado mayor lo reduce un 20% de Dabigatran 110, Apixaban combinada a las dos dosis de 5 y 22.5 a 31%, pero la dosis realmente indicada es la de 5 miligramos, y esto reduce un poco esa reducción del riesgo de sangrado. Edoxaban reduce en un 20%, pero aún está en México. La tasa de EBC y embolismo sistémico 35% con Dabigatran 150, 21% con Apixaban, y el único que reduce la tasa de EBC isquémico es Dabigatran 150, el resto no tiene impacto. Los que más tienen evidencia en la actualidad es el Dabigatran y el Rivaroxaban, porque son los primeros que salieron al mercado. Salió primero Dabigatran y luego Rivaroxaban. Menos evidencia con Apixaban y Edoxaban, y el único que tiene un agente reversor aceptado en nuestro país es el uso del Dabigatran. Los demás no tienen reversores en la actualidad, y eso limita su uso en la población, porque si yo tengo un paciente de alto riesgo de sangrado y lo tengo que anticoagular, pues es mejor anticoagularlo con uno que tenga forma de revertirlo, a darle un anticoagulante que no tenga forma de revertirlo, y ese es un punto muy importante que vamos a ver más adelante. El otro punto es en el paciente con enfermedad tromboembólica venosa, cirugía ortopédica mayor. Los pacientes hospitalizados, si no reciben medidas de tromboprofilaxis, tienen un riesgo de 40-80% de desarrollar enfermedad tromboembólica venosa, y entonces por eso estos pacientes deben recibir tromboprofilaxis. El punto es que el mayor pico de enfermedad tromboembólica venosa es tras el alta hospitalaria, y esto guarda relación con el tiempo que yo anticoagulo al paciente. Un paciente que va a reemplazo total de rodilla o cadera debería recibir una tromboprofilaxis extendida, porque a veces asociamos a que es cuando ya lo movilizo, y no es eso. La triada de Belchom también habla de disfunción endotelial, de daño vascular y de expresión de trombina en los pacientes, y el daño vascular no se reduce deambulando el paciente. Por eso es que las medidas de tromboprofilaxis se encaminan de manera prolongada. En este estudio, que las medidas eran 21 días versus 7 a 10 días, claramente la tasa de enfermedad tromboembólica venosa fue menor en los pacientes que habían sido anticoagulados hasta por 3 semanas, con una reducción del riesgo del 61% respecto a los que únicamente se anticoagulaban a 7 a 10 días. Y entonces por eso las guías dicen que un paciente que va a reemplazo total de rodilla o cadera, sobre todo las actuales entre 28 y 35 días, deberían recibir las medidas de tromboprofilaxis. Y ese es el problema cuando se comparan contra las heparinas de bajo peso molecular, porque funcionar a un paciente con enoxaparina, que es eficaz durante 35 días, pues es muy complicado, y hace que la adherencia a la enoxaparina sea hasta al menos menor del 40% en el seguimiento a largo plazo de los pacientes, y por eso estos anticoagulantes se compararon contra enoxaparina, donde en términos generales tiene la misma tasa de eficacia que enoxaparina. Vean Dabigatran 150, Dabigatran 220 contra enoxa, misma tasa de eficacia, misma tasa de enfermedad tromboembólica, y con el mismo perfil de seguridad. Comparados con enoxaparina, ¿cuál es la ventaja? Que en cirugía ortopédica mayor, en lugar de que el paciente se tenga que estar inyectando la enoxaparina por vía subcutánea, es mejor tomarse el anticoagulante tomado durante 35 días, y eso mejora la adherencia con la misma eficacia y la misma seguridad. El otro punto es si el paciente ya desarrolló un evento trombótico. Una vez que el paciente desarrolla trombosis venosa profunda o embolia pulmonar,
Ese paciente debe ser anticoagulado 3, 6 meses o de manera indefinida, dependiendo de los factores de riesgo asociados al evento trombótico. Si fue asociado a un evento porque tuvo que estar inmovilizado, pues al menos 3 meses, y después que se retira eso, ya el paciente puede suspender la anticoagulación a los 3 meses, pero hay pacientes que deben estar anticoagulados de manera indefinida y hay predictores de riesgo para eso. Y en este sentido, se compararon obviamente contra los antagonistas de la vitamina K, como es la warfarina, y en este escenario, el escenario es interesante porque en el fenómeno trombótico se comportan diferente en la enfermedad. Vean que en pacientes con trombosis venosa profunda y embolia pulmonar, la tasa de enfermedad tromboembólica venosa es muy similar entre dabigatran y warfarina. ¿Qué es lo que logra reducir? El riesgo de sangrado mayor. El riesgo de que un paciente sangre con estos anticoagulantes en el contexto de enfermedad tromboembólica venosa reduce el riesgo de sangrado un 40%. O sea, la posibilidad de que un paciente sangre anticoagulado con estos medicamentos se reduce un 40%. Y eso es muy importante porque de repente los pacientes los tenemos que anticoagular de manera indefinida, mucho tiempo. Y entonces se diseñaron unos estudios que son interesantes porque lo que hicieron fue compararlos incluso con placebo. O sea, yo lo anticoagulé 6 meses o 3 años y un brazo se queda ya con placebo y otro brazo sigue completamente anticoagulado el paciente. Evidentemente los pacientes que siguieron anticoagulados pues tuvieron menor tasa de enfermedad tromboembólica venosa. Vean que hubo una reducción del riesgo del 92%, donde 0.4 de tasa de enfermedad contra los pacientes que habían recibido placebo. Eso era evidente. Lo interesante es el perfil de seguridad de estos anticoagulantes. Vean que comparado con el placebo, en un seguimiento a largo plazo, la tasa de sangrado del placebo evidentemente fue de 0, y con estos anticoagulantes de 0.3%. Entonces la posibilidad de sangrado mayor es extremadamente bajo con estos medicamentos. Ahora les voy a mostrar entonces cuál es el nicho del reversor. ¿De qué depende el tratamiento exitoso? De saber utilizarlos en el paciente adecuado a la dosis correcta. Y hay que tomar en cuenta dos consideraciones: la edad del paciente y la función renal. Pacientes mayores de 75, 80 años debemos ajustar la dosis del anticoagulante, y cuando la depuración de creatinina cae por debajo de 50, entre 50 y 30 deberíamos ajustar las dosis. Si los pacientes tienen más de 50 de depuración o tienen una edad menor de 75, 80 años, deben ir a la dosis total. En Estados Unidos, cuando salieron estos anticoagulantes, uno iba al Congreso Americano de Cardiología, prendía la televisión y le aparecía en la televisión: si usted toma dabigatran y sangra, llámenos y ganamos la demanda, así como de llámele a Saúl, la serie, porque era un negocio impresionante. O sea, después de tantos años de que no había productos en este escenario, que todo anticoagulante tiene riesgo de sangrado, los bufetes de abogados vieron ahí mucho. Y la FDA hizo un análisis de estos anticoagulantes, y lo hizo con el dabigatran, y creo que eso fue bueno, porque analizó las tasas de sangrado y dijo: tal vez están sangrando más de lo que publicaron en los estudios, y pensaban que estaba cierto sesgo en los estudios clínicos. ¿Y qué vieron? Que no, que las tasas de sangrado eran igual. El problema era que los que sangraban eran pacientes donde daban las dosis altas, a mayores de 75, 80 años, con función renal baja, o en indicaciones donde no habían sido probados. Entonces tenemos que entender eso. Como regla general, no hay un anticoagulante ideal, porque todo anticoagulante tiene riesgo de sangrado. Si no, en la misma definición, pues sería implícito el que no es un anticoagulante. Si un anticoagulante no tiene cierto riesgo de sangrado, pues deja de tener esa propiedad. Y la pregunta es: ¿de dónde sangran los pacientes anticoagulados? El paciente que está anticoagulado sangra principalmente de tubo digestivo. El sitio más frecuente de sangrado es el tubo digestivo. De estos anticoagulantes orales, que la tasa de sangrado, les digo, es 0.8, 0.3%, cuando sangran, el 34% de ese 0.8% es de tubo digestivo, 31% es hemorragia intracraneana, 16% relacionada a trauma, y otros sitios de sangrado que no están descritos ahí del 19%. Entendiendo el sangrado de tubo digestivo y regresando un poco a la edad de los pacientes, vean ustedes que si yo digo que dabigatran sangra menos que warfarina, es verdad. Tiene tasa de sangrado de 2.29 contra 2.87, con una reducción del riesgo del 21%. Pero depende de la edad del paciente, con la dosis alta. Si yo le doy 150 miligramos de dabigatran al paciente y tiene más de 75 años, vean cómo se invierte el riesgo de sangrado gastrointestinal, y se va a 4.7 contra 3%.
Por eso es que no debemos utilizar la dosis de 150 en pacientes octogenarios. Esto es muy importante porque de repente el paciente sangra y dicen, sangró porque el anticoagulante es malo. Dices, no, sangró porque utilizaste la dosis no adecuada en el paciente no adecuado por la edad. Vean ustedes en Europa que se utiliza la dosis de 150 y 110. Cuando yo comparo 150 miligramos en mayores de 75-80 años, incrementa el sangrado. Pero cuando analizo la de 110 sangra prácticamente igual que warfarina, por eso es que debemos utilizarlos a la dosis de 110 miligramos si el paciente tiene más de 75-80 años. Y eso, todo eso, viendo que la tasa de sangrado es de 0.8%, que se ajustó la dosis adecuada del medicamento bajo el riesgo, pues en realidad la posibilidad de encontrar pacientes con sangrado asociado a estos anticoagulantes es baja. De hecho, cuando nosotros empezamos a utilizar el reversor, en el protocolo, en el reverse ID, pensábamos que iban a llegar muchos pacientes con sangrado erróneamente. De hecho, nos queríamos abrir otro centro. Dijimos, bueno, el instituto que traiga pacientes de otros hospitales, de la Jusco Medio, del GEA González, del Belisario Domínguez, porque somos como la red de los hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Y al final, la dirección dijo no, porque nos vamos a llenar de pacientes con sangrado, son indicaciones que no dimos nosotros. Se imaginaban como la película del Resplandor, así cayendo sangre por el ascensor, yo creo. Y la realidad es que de todos los pacientes que hemos metido al reversor, ninguno ha sido por sangrado espontáneo asociado al anticoagulante. Y ahora vamos a ver en qué es donde se han utilizado. Otro punto muy importante de estos anticoagulantes es que no requieren ser monitorizados. El médico es curioso porque cuando salieron al mercado una ventaja era que se administraban por vía oral y que no requerían monitoreo. ¿Y qué dijo el médico? No, es que yo no me siento seguro. A mí me gustaría ver cómo anda su INR, ¿no? Es que no lo necesita. O sea, el paciente con estos medicamentos es estable la concentración del medicamento, incluso el seguimiento se tiene que hacer con una creatinina sérica, porque en el momento que cae la depuración de creatinina hay que ajustar la dosis. Y en el momento que cae por debajo de 30 se sugiere suspenderlos, pero no se hace el seguimiento con tiempos de coagulación, ¿no? Es como en antihipertensivos, ¿no? Salieron los antihipertensivos de vida, nos enojábamos que el captopril era cada 8, sale el telmisartán cada 24 y lo queremos dar cada 12, ¿no? Entonces es lo mismo, o sea, es una propiedad del fármaco, es una ventaja y hay que explotarlo. Es como tener un Ferrari y no quererlo manejar rápido porque no nos gusta la velocidad. Entonces, vean ustedes que entonces no hay necesidad de monitorizarlos. Pero en la práctica clínica, sobre todo en urgencias, y creo que este es el punto más importante para ustedes, que puede llegar un paciente anticoagulado por trombosis venosa, por embolia pulmonar, por fibrilación auricular, por prevención de cirugía ortopédica mayor, y que llegue ese paciente anticoagulado con una vesícula perforada, o con una hernia encarcelada, o que llegue con una fractura de cadera. Y entonces ahí sí tengo que saber en qué momento lo puedo operar y cómo puedo actuar en el paciente con urgencias, y eso es la parte más importante para ustedes. Lo que más se correlaciona con los niveles séricos del dabigatran es el tiempo de carina, pero no se hace tiempo de carina en México. Pero si hacemos TTPA, el TTP sí lo hacemos de manera rutinaria y el TP y el INR de los pacientes. Para Pixaban y Rivaroxaban es mejor el TP y el INR, es lo que guarda más correlación. Para dabigatran es el TTPA. Si yo tengo el TTPA prolongado en el paciente tiene concentración eficaz del medicamento en niveles séricos. ¿Cuánto? No me interesa saber si tiene 100 nanogramos o 80 nanogramos de concentración, el paciente está anticoagulado. Lo realmente importante es cuando el TTPA es normal. Cuando el TTPA se normaliza, la concentración del medicamento es extremadamente baja o ausente, y entonces ese paciente no tiene efecto ya del anticoagulante. El siguiente punto es la función renal del paciente. Con una creatinina sérica no necesita una depuración real. Si este paciente tiene una depuración mayor de 80, la vida media del fármaco va a ser de 13 horas y yo lo podría estar operando en las siguientes 24 horas si es una cirugía de riesgo bajo de sangrado, o a las 48-72 horas si es un paciente de riesgo alto. ¿Qué tengo que hacer? Llega el paciente, es un procedimiento que puede esperar, una vesícula que se van y dicen hay que enfriarla, ahorita ya es tarde, bueno, qué bueno, está anticoagulado, la vida media del fármaco, la depuración de creatinina es de 55, pongamos ese ejemplo, el paciente podríamos operar en las siguientes 24-48 horas, y si aparte le hago un TTPA, y el TTPA ya me sale normal, con toda seguridad la concentración sérica del medicamento ya no está presente, y no va a tener un riesgo de sangrado asociado al anticoagulante.
De hecho, las guías de sangrado dicen que si el TTPA o el tiempo de trombina es normal, los niveles son bajos o ausentes y no tengo que revertir a este paciente. Yo me tocó dar una plática en el ABC en México, revirtieron un paciente porque tomaba dabigatran, un paciente octogenario, y después resultó que la paciente tenía como 3 días que no se tomaba el anticoagulante y que los tiempos de coagulación al ingreso del TTPA estaban normal. O sea, desde ahí ya te llama la atención, dices, ¿por qué tiene TTPA normal si se acaba de tomar el anticoagulante? Tendría que estar prolongado. Entonces eso nos va ayudando a saber incluso cómo vamos a estar en el efecto. Pero el paciente puede tener los tiempos prolongados, requerir un procedimiento de urgencia o venir por sangrado, y ahí tendremos que hacer lo que hago con cualquier paciente con sangrado: compresión mecánica, reemplazo de fluidos, endoscopía, llevarlo a cirugía. El problema de estos anticoagulantes es que no hay una forma de revertirlos. Los plasmas no sirven para revertir estos medicamentos. Se habla de los plasmas como expansores de volumen, pero no revierten el efecto de estos anticoagulantes. Y siempre surgió la necesidad de reversores. El concentrado de complejo protrombínico funciona. De hecho, antes de la llegada de los reversores es lo que dábamos. Nosotros metimos concentrado de complejo protrombínico en el hospital porque es la forma de revertirlo. Entre 25 y 50 unidades se da de concentrado de complejo protrombínico por kilo de peso, y eso ayuda a revertir el efecto de estos anticoagulantes, pero no lo revierte al 100%, y ahora les voy a mostrar algo que es en contra de eso. En el caso del dabigatran, de los 4 es el único que se une de manera importante a proteínas, entonces es altamente hemodializable. Si el paciente está hemodinámicamente estable, no viene por sangrado, por la necesidad de parir en la hemodiálisis, y yo tengo un servicio de hemodiálisis, lo puedo hemodializar, y a las 2 horas de haberlo hemodializado, la concentración sérica del medicamento va a ser extremadamente baja o ausente. Es otra forma de eliminar la concentración del dabigatran. Otro punto es el carbón activado. Ha habido registros de intentos de suicidio que se toman todo el anticoagulante y entonces llegan a los servicios de urgencias y el carbón activado ha servido, pero en esos escenarios de repente no está tan alejado de la realidad. Tengo una hija de 4 años, me habían dado una muestra de dabigatran, la dejé en el buró y la niña ya estaba abriendo la caja del medicamento. Me llevé un susto impresionante. Pero vean otros factores que pueden utilizar. Se ha hablado del ácido tranexámico, sobre todo para pacientes quirúrgicos. Es por su efecto directo en el evento quirúrgico, no porque tenga en realidad un efecto reversor. Y siempre surgió la necesidad de los reversores. ¿Cómo? Para eliminar el fármaco, neutralizar el medicamento o activar la coagulación para superar el efecto de la otra droga. Primero es posicionarnos donde estamos, porque de repente es reversores. Si yo tengo un paciente que toma warfarina o acenatumarina y lo quiero revertir con vitamina K, la vitamina K no es un excelente reversor. O sea, si yo tengo un paciente con una hemorragia intracraneana, les voy a mostrar más adelante cómo impacta el tiempo en el cual yo normalizo el INR del paciente. Y si esto yo le doy vitamina K y B, lo más pronto que va a lograr un efecto es entre las 4 y 6 horas siguientes. Y de repente yo he visto que las damos por vía oral, ¿no? Me da la vitamina K oral y eso tarda 24 horas. Concentrados de complejos protrombínicos contra plasma fresco congelado, estas son las dosis. De hecho, el paciente que tiene sangrado mayor asociado a warfarina, en la actualidad lo que deberíamos dar es concentrado de complejos protrombínicos, no plasmas, porque vean ustedes que la acción dura durante la infusión y este efecto lo alcanza en los primeros 15 a 30 minutos, el paciente ya no tiene efecto. Nosotros vemos muchos pacientes con sangrado asociado a prótesis mecánicas que ahí solo podemos utilizar acenatumarina, llegan por sangrado, les pasamos 10, 12 plasmas y el paciente sigue con INR de 3.5. O sea, el plasma tarda en lograr su efecto y en medio privado son costosos. Y esto es muy importante. Vean, incluso el concentrado de complejo protrombínico, que tiene un efecto de 4 factores, 10, 9, 7 y 2. Esto es importante porque se pueden utilizar con los anticoagulantes orales directos, pero acuérdense, los anticoagulantes orales directos son específicos, contra el 10A o contra el 2. Si yo nada más inhibo de manera directa el 10A o el 2, y el paciente llega por un sangrado, y le doy concentrado de complejo protrombínico que tiene 2, 9, 10 y 7, aumento de manera muy significativa los factores de coagulación que no había inhibido. Y eso es lo que justifica que el paciente tenga implicaciones protrombóticas o tenga un efecto protrombótico, porque le estoy reponiendo factores de coagulación que no requiere. Y entonces eso aumenta el riesgo de eventos trombóticos en el paciente. Por eso es que se discute mucho su papel, pero si no tengo otra cosa, tal vez es lo que deberíamos utilizar.
¿Cómo los dosifico? Depende del INR del paciente, entre 2 y 4, concentrado complejo protrombínico 25 unidades por kilo, entre 4 y 6 de INR a 35 y más de 6 de INR a 50 unidades por kilo. Plasma en dosis en mililitros por kilo, 10, 12 y 15 es como deberíamos dosificar a los pacientes, dependiendo del INR, la cantidad que debo pasar en mililitros, porque de repente también me pasa en urgencias, llega un paciente con INR de 4 y al residente en la guardia le pasó ya 10 plasmas. Dices, oye, espérate, que no lo requería. Entonces es muy importante, en base al INR, calcular la cantidad de concentrado de complejo protrombínico plasmas que requiere el paciente, y claramente es mejor el concentrado de complejo protrombínico en normalizar el INR que los plasmas. Vean que 62% de normalización contra 9%, y esto guarda una relación directa en el tiempo. Vean que en las 24 primeras horas de haber administrado concentrado de complejo protrombínico plasmas, siempre es más rápido el efecto del concentrado complejo protrombínico, y en sangrado mayor debería utilizarse, porque sobre todo en hemorragia intracraneana, vean que el tiempo desde las 4 horas de admisión, si el INR está prolongado por arriba de 1.3, se expande más el sangrado de los pacientes o el hematoma. Y entonces predictor de riesgo de sangrado es la normalización del INR en las primeras 1.3 horas y presión arterial sistólica por debajo de 160. De repente empezaron a salir trabajos con mantener hipertenso, la hemorragia intracraneana tenía impacto, pero no en anticoagulados. El anticoagulado que está con sistólicas arriba de 160 aumenta de manera significativa el sangrado intracraneal en esos pacientes. Y los dos predictores más importantes es que a las 4 horas el INR esté por debajo de 1.3 y la presión arterial controlada. Si eso no es logrado, el riesgo de expansión del sangrado es mucho más alto en el paciente y debería ser una meta terapéutica en este grupo de pacientes que manejamos con esas características. Y entonces, vean dónde estábamos con la cenocumarina, o sea, no es tan fácil y de repente decimos, pues vitamina K o plasmas y con eso estamos bien, y no es así. Entonces, cuando salieron los anticoagulantes orales directos, la FDA dijo que era el avance más importante por lo que les voy a mostrar. Hay uno que va a ser universal, que es para todos, el Andexanet alfa, que se probó en el estudio Anexa, que es específico para rivaroxabana, apixabana, edoxabana y enoxaparina. Acaba de salir un comunicado el 4 de mayo por la FDA que ya se va a autorizar el uso del Andexanet alfa. Ellos le ponen un limitante que lo hace un laboratorio muy pequeño que se llama Portola y no tiene la capacidad para suplir toda la demanda de Sanofi, de enoxaparina, de rivaroxabana, de apixaban, que es de Bayer, Pfizer y me parece Sanofi. Entonces parece que la cantidad de Andexanet alfa que se requiere, el laboratorio que tiene la molécula no tiene la capacidad de producir de manera importante esto, y eso es un limitante que le están viendo incluso en Estados Unidos. El único que ha sido aceptado y que tenemos en México es el uso del Idarucizumab, que es un anticuerpo que revierte el efecto del Dabigatran. En el Andexanet alfa, en el Anexa 4, vean que se trató de revertir rivaroxabana, apixabana y enoxaparina. Un problema del Andexanet alfa es que hay que administrarlo en un bolo y después en una infusión corta, y dependerá igual de en qué momento terminó de tomar el rivaroxaban y el apixaban. Si tiene más o menos de 7 horas de haberlo tomado, la dosificación del bolo cambia y el tiempo de la infusión, y eso lo hace complejo de administrar. O sea, nosotros hemos utilizado un idarucizumab en el instituto, o sea, la posibilidad de usarlo es poco. Pues imagínense, no se usa de manera frecuente. De repente me llega un paciente y no me acuerdo si tenía que administrarle 400 o 480 en infusión, lo complica, y más las infusiones en los servicios de urgencias. De repente urgencia está saturado, no hay bombas de infusión y a ver, vigila la infusión del reversor, eso puede ser complejo. Y se probó con rivaroxaban y apixaban y vean que logra un efecto inicial, pero regresa el efecto anticoagulante en el paciente una vez que se revierte la dosis, y se probó en muy pocos pacientes. En rivaroxaban fueron 26 pacientes, por eso es que hay un limitante todavía con la indicación de esto, y lograba la reversión en el 79% de los pacientes y un riesgo de eventos trombóticos del 18%, pero parece que ya se está autorizando y seguramente en el Congreso Europeo de Cardiología ya van a mostrar más resultados y la autorización de este. El idarucizumab desde el 2015 se aceptó. Es un anticuerpo monoclonal fragmentado. Desde el punto de vista farmacológico es muy interesante porque se une 350 veces más potente al dabigatran que a la trombina por su peso molecular. Y entonces, ¿qué hace? Entra a la circulación, identifica al dabigatran y se une 350 veces más potente a que de la potencia que tenía el dabigatran de unirse a la trombina. Entonces capta todo el dabigatran que está de manera inmediata y entonces lo elimina. Y es la forma de revertir.
No es protrombótico porque no son factores de coagulación. Y entonces, a pesar de ser un anticuerpo monoclonal, no es antigénico y no ha demostrado reacción antigénica. Independientemente de la dosis de dabigatran, la edad del paciente o la función renal, estos son los tiempos de trombina de los pacientes en diferentes escenarios. Vean que una vez que se administra el idarucizumab, esta línea blanca punteada es el límite superior normal de los tiempos de coagulación. Vean que una vez que se administra el reversor, prácticamente los tiempos de coagulación se normalizan en el paciente. Su efecto es inmediato y hay que administrarlo en una dosis de 5 gramos. Por producción, para el protocolo eran viales de 2.5 gramos. Ustedes, si tienen en algún momento la necesidad de usarlo, la caja viene en 2 viales de 2.5 gramos y vienen en la misma caja los 2 viales. Hay que administrar siempre los 2 viales, o sea, hay que administrar siempre los 5 gramos. Inicialmente se pensó que con 2.5 gramos podía ser eficaz y el protocolo 1 administraba el primer vial y después un segundo vial en los siguientes 10 a 15 minutos. En los primeros 15 minutos después de haber administrado el primer vial ya debían estar administrados los 2. Y se logró la reversión total con los 2 viales. Por cuestiones de producción iban a cambiar toda la infraestructura para hacer los viales de 5 gramos y se quedaron los viales de 2.5. Pero en todo paciente que yo revierta hay que administrar los 2 frascos del reversor. Vean ustedes, estos son los tiempos de coagulación. Las líneas rojas marcan la primera dosis y la segunda dosis del reversor, 2.5 gramos y 2.5. Esto es importante porque este es el límite superior del tiempo de coagulación del paciente. Incluso después del primer vial, vean cómo ya se normalizaban los tiempos de coagulación de los pacientes. La vida media del reversor dura 12-24 horas, no dura más allá. Incluso a las 24 horas yo podría volver a anticoagular al paciente si así lo requiere, que la verdad es que en la práctica eso no lo hacemos rutinariamente y el paciente que sangró me tardo mucho en anticoagularlo, o el paciente que tuvo un evento quirúrgico. Y los niveles séricos del dabigatran, una vez que se administraba el reversor, prácticamente se volvían inexistentes. Los niveles séricos eficaces son arriba de 50 nanogramos por mililitro. Vean que una vez administrado el reversor, prácticamente los niveles séricos eran por los suelos. Incluso con el primer vial se lograba la reversión hasta el 98%. Por eso es que hay que administrar los 2 viales siempre en el paciente. Y viene incluido en el costo los 2 viales, entonces no hay necesidad para nada más administrar un vial en el paciente. Por seguridad, y la recomendación es administrar los 2 viales. De repente hay quien dice que yo no soy cardiólogo, a mí la FA ni me gusta. No veo eso. Vean los pacientes que han requerido ser revertidos, ¿por qué llegan? Abdomen agudo, fractura ósea, procesos infecciosos, hernias encarceladas, pacientes que hacen falla renal y aumenta la concentración del fármaco. O sea, el médico que trabaja en urgencias, lo use o no lo use, estos anticoagulantes tiene que saber cómo trabajar con ellos, porque les van a llegar pacientes anticoagulados solo por prevalencia y frecuencia, incidencia. Anticoagulados son estos medicamentos que requieran un tipo de intervención. Yo les decía eso a los traumatólogos porque les hablaba de esto y me decían, pero pues yo opero cadera, sí, pero te llaman a urgencias en la priva porque llegó un paciente con fractura de ramas pélvicas o con una caída y una fractura de la cadera y tenía 80 años, tenía fibrilación auricular y estaba anticoagulado. Entonces vean que es una condición donde todas las especialidades, sobre todo los médicos que trabajan en urgencias, están involucrados. Era lo que les decía, o sea, el paciente no llega por sangrado asociado a esto. O sea, la mayor indicación es una condición médica o quirúrgica que requiere una intervención y es cuando debo revertir al paciente. De manera general, estas son las características que les decía de los reversores y les quiero presentar ya de manera muy breve 2 casos de cómo actúa el reversor. Más que la indicación de la cirugía y esto, es que vean cómo actúa el reversor. Es una mujer de 90 años, toma dabigatran por fibrilación auricular, 110 miligramos cada 12 horas. La paciente llega al hospital por una vesícula perforada en choque séptico. Los cirujanos consideran que se tiene que operar de manera inmediata. La secuencia del medicamento, la última dosis del dabigatran había sido a las 10 de la mañana. Estos son los tiempos de coagulación del paciente. Hago mucho hincapié al TTPA, que está prolongado, el tiempo de trombina, que también se prolonga con el dabigatran, y aquí hacíamos tiempo de carina por el protocolo, que tiempo de carina no lo usamos ya. Tenía 9 horas que se había tomado el dabigatran, la vida media se va hasta las 17 horas del fármaco. Se administró el idarucizumab a las 18:49, a las 8:10, prácticamente 1 hora 20 minutos después, que es lo que tardó en entregar el laboratorio los tiempos de coagulación que se tomaron inmediatamente después de haber administrado el reversor.
vean cómo ya son normales los tiempos de coagulación de la paciente. Y la paciente se consideró de hemostasis normal y fue operada de manera temprana en la paciente. Es muy importante que durante la estancia hospitalaria se suspende el anticoagulante oral directo. Y si yo por cualquier razón quiero anticoagular al paciente, hay que darle heparinas de bajo peso molecular o heparina no fraccionada. Hay dos estudios, uno se llamó ADOP con apixaban y el Magallanes con rivaroxaban, que en pacientes hospitalizados no de cirugía ortopédica mayor, cuando se usaban en alguna condición médica o quirúrgica de otras características, sangraron más que enoxaparina. Y entonces por eso en la estancia hospitalaria es mejor utilizar heparinas de bajo peso molecular y evidentemente al alta hospitalaria reiniciar el anticoagulante oral directo, y eso sería la práctica correcta de utilizarlos. Es una paciente que nosotros tuvimos en el instituto, 92 años, Dabigatran 110 miligramos cada 12 horas. Vean que la edad no es una limitante para anticoagular a los pacientes, nosotros tenemos pacientes anticoagulados. Esta paciente tenía diagnóstico de fibrilación auricular desde el 2005, llevaba 10 años anticoagulada. Porque de repente dicen, ay, 92 años, ¿para qué la tenían anticoagulada? Pobre viejita, sí, pero tuvo 10 años sin un evento vascular cerebral y era una paciente funcional. No sabemos en qué momento la paciente pudo haber hecho un EBC isquémico, quedar pléjica y vivir otros 5 o 7 años. O sea, la edad no debe ser un limitante en la actualidad para anticoagular a un paciente. Vean ustedes, la paciente tiene una caída desde su propia altura, ingresa con deterioro neurológico progresivo y me parece el Glasgow empieza a bajar de 15 a 11. Le hacemos una tomografía con un hematoma subdural grande, sigue teniendo deterioro neurológico, se pone estuporosa. El Dabigatran tenía 9 horas de haberse administrado, aquí está todo el hematoma. Neurocirugía dice, te la opero, pero no te la va a operar con efecto anticoagulante, reviértela, evidentemente. Vean, el Dabigatran se había administrado a las 10 de la mañana, la paciente llegó a las 18:44 al instituto. Estos son los tiempos de coagulación. Vean, hago mucho hincapié al TTPA. Aunque pudiera estar prolongado el INR, no le hagan caso en el caso del Dabigatran, es TTPA. Si fuera rivaroxaban o apixaban, sí es TP e INR para esos pacientes, lo que más se correlaciona. En el caso del Dabigatran, TTPA y tiempo de trombina. Nosotros en urgencias no tenemos tiempo de trombina diluido, entonces nos basamos únicamente en el TTPA. Pero vean cómo estaba prolongado. Se administró el reversor a las 22 horas. Administramos el primer vial, tomamos tiempos de coagulación, eso nos tocó a nosotros hacerlo, y después administramos el siguiente vial. Los tiempos de coagulación que les muestro son después del primer vial. O sea, vean cómo prácticamente 2-3 minutos después de administrar el reversor tomamos los tiempos de coagulación. O sea, el efecto del reversor es inmediato. De hecho, las guías dicen que si está la urgencia, yo no necesito tiempos de coagulación de control, yo lo revierto y lo llevo al procedimiento médico quirúrgico que considere. No habría necesidad de esperar los tiempos de coagulación. Y entonces la paciente se pudo llevar a su craniotomía, a drenarle el hematoma, y esta es la tomografía de control a las 24 horas y en los 7 días. Es muy importante la llegada de los reversores. Si ustedes han visto pacientes con sangrado en urgencias, aprendimos a vivir con el paciente complicado con hemorragia de diferente manera. Yo desde que llegaron estos anticoagulantes incluso veía una cuestión de percepción. Yo tenía compañeros que decían, es que sangran, y yo decía, pues sí pueden sangrar, son anticoagulantes. Tuvimos el caso, por ahí del 2010, me acuerdo mucho, de una chica que empieza con dolor abdominal, estaba anticoagulada por un antifosfolípidos, va al médico, le da un antibiótico pensando que puede ser algo gastrointestinal y le da AINES para el dolor. La paciente estaba anticoagulada, tenía un aneurisma, tenía un embarazo ectópico y llegó con un abdomen agudo al servicio de urgencias, se murió en 4 horas en el servicio de urgencias. Y todos dijeron, pues es que tomaba warfarina y luego los plasmas, la vitamina K, no, pues sí tarda, sí. Es como llegaban pacientes con epistaxis asociados a estos anticoagulantes, dicen, ¿ya viste que sí sangran? Dices, oye, o sea, la dimensión y la percepción y el cómo actuar con el anticoagulante es completamente diferente. Insisto, el FDA dice que es el avance más importante, más que la llegada de los anticoagulantes. Nosotros presentamos un trabajo parecido en el Congreso Europeo hace 2 años en Roma de esto. Y para urgencias, por ejemplo, ningún anticoagulante reduce el riesgo de BCA al 100% en los pacientes. Ninguno. Un paciente puede estar anticoagulado y tener un evento vascular cerebral. Y en México el tratamiento para el paciente con evento vascular cerebral sigue siendo la trombolisis por vía sistémica. Y un paciente que tiene un INR por arriba de 1.7, 1.8, no lo puedo trombolizar porque va a tener riesgo de sangrado intracraneano. Es una contraindicación para que el paciente sea trombolizado. No le puedo pasar plasmas porque lo pongo protrombótico con una trombosis aguda. El escenario de los reversores se ha ido incluso a ese fenómeno.
Vean este caso, es un paciente que llega con un EV6 isquémico, entra dentro de la ventana de las primeras 4 horas y 30 minutos, 4 horas y media, el TEP-T, el tiempo de trombina, en 130 segundos, prolongado. Se administró el reversor a las 18 horas e inmediatamente después de administrar el reversor se trombolizan por vía sistémica. ¿Por qué? Porque ya no tengo efecto del anticoagulante, ya no tengo un riesgo de sangrado asociado al anticoagulante. Esto cambia estrictamente el manejo del fenómeno trombótico en el servicio de urgencias, y no solo evento vascular cerebral, infarto agudo del miocardio, tromboembolia pulmonar, EV6 isquémico. O sea, se abre una puerta muy importante en el manejo del paciente anticoagulado en el servicio de urgencias que llegue por un evento trombótico agudo. Y entonces esto ha modificado el tratamiento. Si bien es cierto que se puede utilizar de manera pobre o poca, yo lo veo como un seguro de gastos médicos. Es algo que no quieres utilizar nunca, pero es mejor tenerlo. ¿Por qué? Porque el día que llega la necesidad de utilizarlo te va a cambiar el pronóstico del paciente, como les mostraba en los casos clínicos. Evidentemente el reversor no es para todos, y eso es muy importante. Yo en medio privado de repente me habla un amigo cirujano y le digo, oye, es que está anticoagulado, hay que esperarse 3 días, dice, me voy de vacaciones, ¿por qué no lo revertimos? Esa no es una indicación para revertir al paciente. Si el procedimiento puede esperar, estrategia electiva, vida media del fármaco por creatinina sérica, por depuración de creatinina, TTPA normal, lo opero en el momento que esto esté normal. Incluso si el procedimiento pudiera esperar entre 4 y 12 horas, no es por sangrado y esté hemodinámicamente estable, hay quien justifica la sesión de hemodiálisis. Y el reversor es estrictamente cuando hay un sangrado que pone en riesgo la vida o alguna condición médico-quirúrgica que requiera revertirlo de manera inmediata porque el paciente se va a complicar. Las guías son muy claras en el contexto de sangrado. Si es sangrado de moderado a severo, sangrado que pone en riesgo la vida, es por delante de todo el reversor. El uso del lidarucizumab, en el caso de pacientes anticoagulados con dabigatran, es muy importante, o sea, no revierte los otros anticoagulantes orales, es específico para el dabigatran. Ya llegará el andexanil-alfa en su momento y lo podremos utilizar con nosotros, pero esto le dio un plus al dabigatran porque le da mayor perfil de seguridad en el contexto del paciente anticoagulado. Como gol estándar en la prevención del evento trombótico es la anticoagulación de los pacientes. ¿De qué depende? De la estratificación adecuada del riesgo. Si yo estratifico el riesgo de evento trombótico, el riesgo de sangrado, puedo escoger mejor el tratamiento de los pacientes que voy a anticoagular. Estos anticoagulantes orales no antagonistas de la vitamina K son NOACs, de ahí en México les pusimos NACOS, pero bueno, han demostrado ser superiores en reducir el riesgo de EVC y el riesgo de sangrado en los pacientes. Sin duda la llegada de los agentes reversores es fundamental para considerar el perfil de seguridad de estos anticoagulantes, y en algunas situaciones especiales podemos utilizar estos anticoagulantes a dosis muy bajas, pero ese es ya otro tema. Estos son los murales del Instituto Nacional de Cardiología donde yo trabajo. Ha sido un gusto presentarles esto, estar aquí muy cerca de la Escuela de Medicina donde yo estudié, de verdad que estoy muy contento, y no sé si tuvieran alguna pregunta o algún comentario, si no, muchas gracias por su atención. ¿Sí? Yo creo que deben estar para medio privado como